Hola, soy el Dr. Apari y hoy hablaremos a fondo acerca de la hernia inguinal en niños. Un tema fundamental en cirugía pediátrica y que preocupa a muchos padres. Veremos desde sus causas, síntomas y diagnóstico hasta su tratamiento. Adicionalmente, la recuperación y los riesgos de la misma. Todo basado en la mejor evidencia científica. ¿Sabías que 1 de cada 20 niños nacerán con hernia inguinal y que es una patología muy frecuente en cirugía pediátrica? Aunque muchas veces no causa dolor al inicio, su tratamiento oportuno es clave para prevenir complicaciones graves. Para ilustrarlo mejor les hablaré de Lucas, un bebé de 6 meses cuyos padres notaron un bulto en su ingle cuando lloraba. Al principio parecía algo sin importancia, pero con el tiempo el bulto se hizo más evidente. Una noche el bulto no desapareció y Lucas estaba muy irritable y llorando sin consuelo. Sus padres, muy preocupados, lo llevaron a emergencias donde se le diagnosticó de hernia inguinal incarcerada. Una condición que puede comprometer al intestino y volverse grave si no se trata a tiempo. Gracias a una cirugía rápida y eficaz, Lucas se recuperó sin problemas. La historia nos recuerda la importancia de reconocer los signos a tiempo y actuar con rapidez. Las hernias inguinales en niños representan una de las condiciones quirúrgicas más comunes en los niños. Se estima que el 5% de los niños nacerán con una hernia inguinal. Y aunque muchos casos no causan dolor significativo, su manejo adecuado es fundamental para evitar complicaciones potencialmente graves. La hernia inguinal es la protrusión del contenido abdominal a través del anillo inguinal, lo que genera un abultamiento en la ingle. En los niños se debe a la persistencia del proceso vaginal, un conducto embrionario que normalmente se cierra antes del nacimiento. Si no se cierra, permite que parte del intestino o incluso estructuras como el ovario en niñas se desplacen hacia la región inguinal. Existen dos tipos de hernias inguinales. La hernia inguinal indirecta, que es la más frecuente en niños y se produce cuando el proceso vaginal permanece permeable. La hernia inguinal directa es más común en los adultos y se produce por una debilidad de la pared muscular del abdomen. La importancia de su detección temprana radica que, aunque al principio no cause molestias, puede evolucionar hacia complicaciones como la incarceración o estrangulación. Afecta aproximadamente al 5% a los recién nacidos a término y hasta en un 30% en los prematuros. Es más común su presencia en los varones en una relación de 4:1 en relación con las mujeres. Predomina en el lado derecho en un 60%, en el lado izquierdo en un 30% y en ambos en un 10%. Hay factores de riesgo que podrían explicar por qué se dan las hernias inguinales en los niños. Historia familiar de hernias inguinales. Podría haber un componente genético que explique la debilidad del tejido conjuntivo. Prematuridad y bajo peso al nacer. El proceso vaginal tiene menos tiempo de cerrarse completamente en bebés prematuros. Enfermedades del tejido conectivo como la enfermedad de Ehlers-Danlos o Marfan. Estas enfermedades afectan la integridad de los tejidos, favoreciendo el desarrollo de las hernias inguinales. Alteraciones musculoesqueléticas pueden afectar el cierre del proceso vaginal. Los padres pueden notar un bulto a nivel de la ingle o el escroto, que aparece al toser, al llorar o al realizar esfuerzo, y en reposo suele desaparecer. Es indolora en la mayoría de casos. Puede provocar molestia leve o sensación de peso. Si el bulto se vuelve rojo, muy doloroso y no se reduce espontáneamente, podría tratarse de una urgencia médica por riesgo de estrangulación. Es importante que los padres observen si ese bulto es permanente o intermitente, ver la coloración de la piel y si hay aumento de la sensibilidad en la zona. Incarceración. La hernia queda atrapada sin posibilidad de reducirse. Se presenta entre un 10 a un 20% si no se realiza el tratamiento a tiempo. Estrangulación.
Adicionalmente, cuando el flujo sanguíneo se compromete, podría causar necrosis intestinal en algunas horas. A continuación, les doy algunos signos de alarma: dolor intenso, enrojecimiento, vómitos, rechazo a los alimentos y distensión abdominal. Si no se trata de inmediato, la estrangulación puede generar perforación intestinal, originando peritonitis y shock. El diagnóstico es clínico. Se realiza a través del examen físico, donde se va a palpar la tumoración a nivel de la ingle, la cual aumenta de tamaño con maniobras de Valsalva. Ecografía inguinal, que se va a realizar solo en casos dudosos o cuando se quiera diferenciar esta de un hidrocele. La ecografía tiene una sensibilidad de un 95 a un 98% y una especificidad de un 90 a un 95% cuando se trata de identificar una hernia inguinal, la que la convierte en una herramienta útil cuando no se puede realizar el diagnóstico a través de un examen físico. Hay enfermedades que podrían asemejarse a las hernias inguinales. A continuación les detallo las siguientes: el hidrocele, las adenopatías inguinales, hernias femorales y también la presencia de un testículo retráctil en varones. A continuación les voy a hablar acerca del tratamiento. Estén atentos. La cirugía es el tratamiento definitivo y se debe realizar lo antes posible para prevenir la presencia de complicaciones. Entre las opciones tenemos la hernioplastia inguinal, en la cual se va a separar la hernia de los elementos circundantes a la misma, luego se va a ligar y se seccionará la misma. Esta se realizará a través de una pequeña incisión a nivel de la ingle. Es un método tradicional, rápido y seguro. La otra técnica sería a través de la laparoscopía. Es una técnica moderna la cual causa menos dolor al paciente y una menor apreciación de cicatrices. Es muy especial, sobre todo cuando se trata de hernias inguinales bilaterales. Con respecto a cuál técnica se podría utilizar, a continuación les voy a hablar aquellas complicaciones que se pueden dar luego de la misma, comparando ambas, tanto la técnica abierta como la técnica por laparoscopía. La recurrencia, es decir, que vuelva a aparecer la hernia, es baja en ambos tipos de cirugías, pero se menciona en algunos estudios que es un poco menor incluso en aquellas cirugías que se hacen con técnica abierta. Infección de la herida. Se menciona que es un poco mayor el riesgo en las cirugías con técnica abierta, debido a la exposición de la herida. En varones, la lesión del cordón espermático cuando se realiza la cirugía abierta, debido a que se da una manipulación directa del cordón espermático, pudiendo causar algún tipo de lesión en el mismo. Dolor postoperatorio. Es menor en la técnica por laparoscopía debido a que no habrá una herida a nivel de la región inguinal, la cual podría causar dolor luego de la cirugía. Tiempo de recuperación suele ser idéntico en ambas técnicas, aunque un poco más corto en aquellos que deciden por la técnica laparoscópica, permitiendo una reincorporación más rápida a las actividades normales del paciente. Un metaanálisis publicado en el Journal of Pediatric Surgery menciona que, comparando ambas técnicas quirúrgicas, la cirugía laparoscópica sería la ideal en el sentido de que podría permitirnos visualizar si es que hay hernia inguinal bilateral en ambos lados, ver las mismas y evitar otra incisión a nivel de la región inguinal opuesta en el caso de que se decida hacer una cirugía abierta. Con respecto a la recuperación y el pronóstico, generalmente estas cirugías se van a dar de forma ambulatoria, es decir, el mismo día que el paciente se opera suele ser dado de alta. Luego de la cirugía se recomienda a los padres de que los niños guarden reposo, al menos por unas 4 semanas, que eviten realizar esfuerzos físicos o deporte. El riesgo de recidivas o de que vuelva a aparecer una hernia en el mismo lugar de la cirugía es menor del 1%. Y siempre será importante un control postoperatorio después de los 7 a 10 días de haber realizado la cirugía. Si te gustó este video, espero que le puedas dar me gusta, lo puedas compartir y te puedas suscribir al canal. Si deseas una consulta conmigo al respecto de una probable hernia inguinal en tu hijo, me puedes escribir al número de WhatsApp que está aquí a mi costado y te podría dar la consulta y también los detalles de una probable cirugía. Gracias y hasta un próximo video.